pero sé que en el Parlamento funciona un sistema que es la labor parlamentaria, que se regula por determinados mecanismos en donde se computan también el sistema de las mayorías. En el Colegio de Auditores, el sistema que nosotros tenemos para fijar el orden del día es de la libre disponibilidad para la inscripción de los puntos. Cada auditor tiene derecho a solicitar la inscripción de un punto en el orden del día. Y ningún auditor puede oponerse al tratamiento de un punto del orden del día. Esto es lo que le garantiza a quienes participen de las sesiones públicas la transparencia de que los hechos que se discuten en la auditoría tarde o temprano van a ser debatidos en forma pública y antes, diríamos, en las sesiones públicas. Si nosotros creamos cualquier mecanismo que sea supletorio y transitorio, que permita que determinados temas tengan que pasar por una discusión de mayorías en un colegio de auditores, con mayoría de auditores propuestos por el oficialismo, corremos el riesgo de que determinados temas del oficialismo puedan no tratarse. Entonces, yo lo digo con toda claridad. No entiendo que sea una medida intrascendente adoptar la supletoriedad. Lo voy a tranquilizar, Brusca. Yo hace 7 años que estoy aquí. Y le puedo decir que la supletoriedad de un mes no se justifica, porque en los 7 años nunca tuvimos que aplicar en forma supletoria ninguna otra norma. De tal manera que no hay ningún riesgo de que nuestras sesiones se puedan ver interrumpidas o alteradas porque no tenemos un reglamento supletorio. Lo del reglamento supletorio se agregaría como un elemento que introduce algo muy fuerte, que es la reforma explícita del reglamento. En realidad, lo que nosotros hemos querido, y por eso hemos insistido en que lo que estamos tratando en esta reunión es de fijar los términos de referencia de las reuniones públicas. Vale decir, nosotros lo que estamos haciendo es regular más que reglamentar. Queremos regular el ejercicio del derecho que tienen todas las personas que están con nosotros. Y para esa regulación necesitamos una normativa que lo oriente, que lo inscriba, que lo otro. Entonces, y estamos dispuestos, evidentemente, a una reflexión legal, porque para reformar un reglamento en los términos, determinadas cláusulas del reglamento, se requiere un tratamiento que la propia ley regula, e inclusive tenemos exigencias de orden constitucional, en el caso concreto del artículo 85 que prevé que habrá una ley que reglamenta la creación y el funcionamiento y la creación de la... Sí, pero puedo terminar. Entonces, concretamente lo que quiero decir, pero por eso le voy a dar la palabra, mire, pierda cuidado, inclusive le voy a aceptar todas las interrupciones que usted quiera. Pero lo que le quiero decir es que el tema del reglamento es un tema que tiene implicancias jurídicas, que tiene implicancias reglamentarias, que tiene implicancias de orden legal, y que tiene también implicancias de orden constitucional. Esto no lo digo aquí, lo he dicho públicamente, está escrito, ustedes conocen cuál ha sido mi posición con respecto al proyecto de reglamento integral que ustedes han planteado. Va a decir, este es un debate público, no tiene... Entonces yo tengo la convicción que si ustedes insisten en que le demos carácter supletorio al reglamento del Congreso, cuando en realidad nosotros nos vamos a abocar a la tarea de elaborar y seguir un procedimiento para la elaboración de un reglamento, ese carácter supletorio aparece como un elemento que jurídicamente perturba, como un elemento que jurídicamente introduce elementos de una significación política y jurídica que nosotros no podemos evaluar sobre tablas. Y por último, lo tranquilizo, en la práctica nosotros nunca hemos necesitado ninguna norma supletoria porque ese reglamento insuficiente nos ha servido. Por lo tanto, entiendo que nuestra posición es clara, coherente, y aceptamos la idea de abocarnos a una reflexión en todos los reglamentos, pero no vamos a aceptar hoy, salvo que ustedes lo dispongan por mayoría, que se incorpore como cláusula supletoria el reglamento de cualquiera de las dos cámaras. Esto quiero que quede en acta y que quede muy concretamente.
Ahora tengo la palabra. Sí. Sí, doctor. Dos cosas muy breves. Primero, el fondo de la cuestión, si aplicamos o no aplicamos el reglamento de diputados, es una de las cuestiones que yo planteé. La otra cuestión que yo planteé es un plazo perentorio de 30 días. ¿Eso lo aceptarían? ¿Eso lo aceptarían, el plazo perentorio de 30 días para terminar con Le voy a comentar sobre eso. Bueno, y por otro lado, usted me dice que en 7 años no haya habido antecedentes de aplicación. También esto no significa que no se pueda mejorar. Porque hasta en esos 7 años que usted presidió, las reuniones eran secretas hasta que vino la propuesta de Lamberto que las hizo públicas. O sea, indudablemente hubo un progreso. No nos neguemos al progreso de tener reglamentos sin baches. Entonces, espero la respuesta de ustedes respecto del plazo de 30 días. Como estas cosas están destinadas a quedar en un registro, quiero decirle que no fue una propuesta de Lamberto solamente que las reuniones públicas. Ha habido muchas propuestas. Ha habido propuestas de Lamberto, de ustedes, del presidente, y debemos reconocer también que el debate sobre este tema fue suscitado como consecuencia de una nota precisa que el ejercicio del derecho constitucional planteó a la parlamentaria Marcela Rodríguez como un derecho para que nosotros lo inscribiéramos, que desencadenó algunas propuestas, tanto de parte de ustedes como de parte de la presidencia. Queremos decir que en ese sentido, y lo presentamos como una culminación de un proceso de transparencia que hemos podido llevar adelante y que les digo como presidente, yo he tenido muchas dificultades para lograr el nivel de transparencia y lo he tenido sobre todo en el Congreso. De tal manera que los logros son conquistas que tenemos que tratar de consolidar. Y esto de las reuniones públicas es un logro colectivo que responde a una necesidad y a una, diríamos, una voluntad colectiva que no tiene propietarios. En todo caso, no está en el colegio el carácter primogénito de la propiedad no importa. Esto es una primera cuestión. Una segunda cuestión es la siguiente. Tenemos que ser claros. Nosotros no aceptamos el carácter supletorio de las normas que rigen el reglamento del Congreso y en la Cámara. No porque tengamos parlamento de ningún tipo. Pensamos que este es un organismo que tiene sus particularidades, su carácter técnico, su forma de elaborar la decisión y de exteriorizar los actos que produce. Entonces, en principio, querríamos decirle. En segundo lugar, sobre la posibilidad de que nosotros examinemos, analicemos un reglamento integral, en donde al interior del cual analizaremos qué carácter supletorio puede tener otro. No tenemos ninguna dificultad porque reconocemos todos la necesidad de que la auditoría funcione mejor, que la auditoría tenga un reglamento y que el reglamento de tal año, de estos años, pueda ser reformado. Con respecto al término específicamente de lo que hemos acordado hoy, sin la supletoria. Es un texto que creo yo que regula más que reglamenta específicamente ese derecho constitucional que ustedes tienen, están presentes para participar. Por eso es que dice, las sesiones públicas las sesiones del colegio son públicas, no serán públicas. Este es un derecho adquirido desde antes, que nosotros en todo caso no podíamos cercenar, y cuando vino el primer reclamo lo planteamos. Y las modificaciones, más que modificaciones, se trata de la adaptación a través de una regulación de aquellas modalidades en que la auditoría mejor dicho, el Colegio de Auditores va a articular y armonizar la presencia de ustedes. Por eso es que en varias oportunidades yo me he referido, más que con respecto a un reglamento, he dicho los términos de referencia de las reuniones públicas. Y me parece que esto jurídicamente traduce con exactitud y no nos induce en algunos debates de orden jurídico que tienen otra complejidad cuando hablamos ya directamente del tema del reglamento. Vilma Castillo, por favor. Yo para dar un poco, me parece que hay que dar un poco de luz respecto de lo que es la supletoria. O sea, tener una norma con carácter supletorio. Justamente es para suplir aquellos baches que se puedan originar y no para sustituir. Y con respecto al punto que usted planteaba, de que puede llegar a modificar toda presentación que hoy tenemos libremente los autores para integrar el orden del día,
un tema que nosotros quisiéramos que integre el orden del día, esa norma supletoria de ninguna forma estaría modificando lo que hoy lo tenemos reglamentado en el artículo 4 del reglamento de nuestro colegio, que dice que cada uno de los auditores generales hasta el 5º día hábil anterior al indicado para la sesión ordinaria podrá hacer llegar a la Oficina de Actuaciones Colegiadas su propuesta de asuntos a tratar, documentándola con los antecedentes y despachos respectivos. La oficina elevará a la presidencia el plan de labor de la sesión y el proyecto de orden para que ella organice el tratamiento de los asuntos conforme a la secuencia de su recepción y su importancia. Por la Oficina de Actuaciones Colegiadas se va a llegar a cada uno de los auditores generales el material aludido precedentemente con 72 horas de anticipación a la celebración de la sesión. Entonces, en la medida que esto esté, no tenemos bache en este sentido. La norma supletoria va a ir a aquellos huecos donde sea necesario. Por eso, nuestra intención es que, para aquellos casos que no estuvieran expresamente legislados en la presente norma, será de aplicación supletoria el reglamento interno de la Honorable Cámara de Diputados. Con lo cual, esto de poner son para tener en cuenta determinados baches. Es más, podríamos aceptar que, y tendrá vigencia, hasta que la comisión emita el texto ordenado correspondiente. Bueno, perdón, yo quería decir lo siguiente, muy precisamente sobre la intervención suya. Mire, yo creo que la norma que usted leyó, la norma que está en aplicación, sí, es una de las mejores normas que tiene el reglamento y la que contempla en toda su posibilidad la transparencia. Esta norma termina acabadamente consagrando el principio de que cada uno de los auditores tiene derecho. Y está vigente. Esa norma, precisamente, la que usted señala, es la norma que no requiere, transforma en innecesaria cualquier supletoriedad, porque está depositando en el colegio de auditores y en cada uno de los auditores la facultad de pedir el tema que quiere que se trate. Y esto tiene una enorme importancia. Entonces, no hay supletoriedad en este caso. Y yo le voy a decir una cosita. Yo querría que usted leyera con atención la propuesta que nos han hecho de cambio de reglamento. Usted sabe que la norma que usted nos ha propuesto como cambio de reglamento suprime esta norma, precisamente, de la facultad que tienen los auditores para fijar el orden del día. La propuesta que han formulado y que nos leyó públicamente Lamberto el otro día tiene una de las cuestiones más graves, de gravedad institucional, es que precisamente establece como condición para que un tema pueda ser elevado al orden del día el acuerdo de los auditores, que es una especie de labor parlamentaria. Y además establece una cláusula muy riesgosa, que si un tema, por ejemplo, se propuso y no llegó al orden del día, no se puede proponer para ser tratado sobre tablas, porque basta que se oponga un auditor. ¿Se imagina con los temas que nosotros tenemos que puede existir una cláusula de ese tipo? Quiero decirle que no, es que fíjese en la propuesta que ustedes han hecho, justamente lo que desaparece. Sí, le voy a dar la palabra. ¿Se acuerda por qué necesita un reglamento? Bueno. Porque usted no puede ser judiparte. Si decide la reunión, tiene que dar la palabra. Yo le voy a dar la palabra, Lamberto, le voy a dar la palabra. ¿Sabe lo que es transparencia? También transparencia es que no estén 4 años o 5 años acá expedientes. Muy bien. Y eso, cuando pide un sumario, usted no me lo da. Digo, la hoja de ruta ni nada. Eso es transparencia. Eso es transparencia. Usted ha planteado eso, lo ha pedido ahora, y no soy yo el que voy a pedir. Eso es transparencia. Y diga que el de políticas energéticas son 5 años que estuvo parado este expediente, y averigüe qué auditores lo tuvieron parado. Vamos, hablemos sinceramente. Yo lo único que quiero es doctor, comentar. déjeme comentarle a mí. La propuesta que nosotros hicimos fue justamente eso, una propuesta. Y con el ánimo de llegar a un consenso. De hecho que fue totalmente trabajada y de hecho que esa propuesta fue totalmente modificada a los fines de llegar a un consenso. Entonces, si vamos a estar volviendo para atrás, doctor, estamos echando por tierra el consenso que hemos logrado en esta última propuesta de reglamento. Me parece que tener una actitud equilibrada en cuanto a tener una norma supletoria, hasta tanto la comisión que ustedes proponen se expida sobre un reglamento definitivo,
me parece que es algo consensuado entre las dos partes y que no agrava ninguna de las dos, porque la supletoriedad, como habíamos dicho, en ninguna forma va a modificar aquello que ya está regulado, sino solamente si hay un bache. Muy bien. El Lamberto. Miren, lo que acaba de decir nuestra colega pone luz sobre un tema. Acá no hay cartas escondidas, no queremos usar el reglamento de la Cámara para ninguna trampa. Queremos usar el reglamento de la Cámara en lo que no está regulado para funcionar. Porque acá nosotros no tenemos un reglamento de sesiones porque no hacía falta. O sea, no hacía falta pedir palabra del discurso porque nos arreglamos, como en cualquier comisión, en un orden lógico cerrado. Cuando una reunión es abierta, tiene otro tipo de regla, y por eso se hace un reglamento. Quien mejor ha desarrollado cómo funciona la sesión es el reglamento de la Cámara. Si usted quiere acotar los artículos del reglamento al funcionamiento de las sesiones, es lo que queremos acotar. No queremos labor parlamentaria, no queremos cercenar ningún derecho, no queremos esconder nada. Lo queremos funcionar bien, incluso hasta para su propio funcionamiento, presidente. Entonces, nosotros vamos a proponer concretamente el texto que dijo la doctora Castillo, respecto a que en todo lo que no se oponga a lo que está escrito, supletoriamente rige el reglamento de la Cámara, por el término que sea necesario hasta que sea un reglamento definitivo. Acotado al funcionamiento de la sesión. Acotado al funcionamiento de las sesiones, y eso lo tranquiliza. Mire, Lamberto, perfecto. Yo creo que ustedes han expresado ya los argumentos, nosotros también lo hemos hecho, de tal manera que entiendo que usted nos ha hecho una propuesta, usted insiste en la propuesta. Yo, por los argumentos que le hemos expresado anteriormente, estaríamos muy interesados en la discusión de un reglamento conforme a la naturaleza reglamentaria y las cuestiones de orden legal, atendiendo a las cuestiones también de orden constitucional, pero entendemos de que la introducción de la norma como norma supletoria de la Cámara tiene implicancias de tipo jurídico y puede tener implicancias de otra naturaleza que nosotros preferiríamos reflexionar y establecer en el contexto de un debate interno. Ustedes insisten y sobre todo pretenden que se apruebe. Nosotros, en todo caso, yo en particular le expreso de que voy a oponerme y pido en ese caso que hagamos una votación nominal. Perfecto. Muy bien. En principio se votaría los 9 artículos. Hay acuerdo sobre los 9 artículos y estaríamos votando si se incorpora en forma supletoria el reglamento de la Cámara. Sería el reglamento de la Cámara de Diputados. No, por favor, Fernández, hablemos aquí del colegio. Muy bien. Bueno. En general, pida la votación en general primero de lo que leyó el auditor. Tal cual fue leído por la propuesta de consenso de los doctores del conjunto de auditores generales, que incluye al presidente, es hasta el artículo 9 actual, en su redacción actual. Tendría, según la propuesta de Lamberto, incorporar un artículo. Y sería un artículo que perfecto. Hay acuerdos de todos los auditores, hay consenso sobre la formulación. El texto que propone Lamberto es que para aquellos casos que no estuviera expresamente legislado y en todo lo que no se oponga. Será de aplicación superior el reglamento interno elaborado de la Cámara de Diputados Nacionales y en todo lo que no se oponga. En todo lo que no se oponga. Es el 9. Y eso sería acotado el funcionamiento de la sesión. Claro, bueno, el primer proyecto, estamos de acuerdo, hay consenso sobre el primer proyecto hasta el artículo 9, se aprueba. Hay una enmienda propuesta por los 4 auditores de aplicar, que sería el texto exacto
A ver, decilo por nombre. Aplicar la información. Lo va a decir Lamberto porque es el Día 9 A ahora. ver, ¿querés que- Sí, reemplazando al 9, ¿cuál sería? para aquellos casos de la supletoriedad? Era uno que reemplaza al 9. Sería un artículo décimo. No, el décimo es el 9 de forma queda décimo. ¿Cuál es el término? Lo va a leer Fernando. Para aquellos casos que no estuvieran precisamente legislados en la presente norma Y en todo lo que no, y en todo lo que no se oponga a la normativa vigente. a la normativa vigente, será de aplicación supletoria al reglamento interno de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. en cuanto a la sesión. En cuanto a las sesiones. En cuanto al funcionamiento de la sesión. En cuanto a las sesiones de la... Ese pasaría a ser el artículo 9. Muy bien. ¿Ustedes insisten con el pedido de la comisión? ¿Podemos apoyar A ver, A ver, eso es una- una comisión? porque nosotros la comisión también la acompañamos, siempre y cuando tenga plazo. El tema de la comisión no está dentro del texto de la evidentemente, por eso pero es una propuesta que surge de todo lo que hemos estado hablando. Es decir, es evidente la necesidad de una reforma integral del reglamento por las razones que se han dado fundamentalmente, y creo que lo que más nos impone es la falta de reglamentación en el artículo 85 de la Constitución. Vos le pones plazo a tu comisión, pero así vos le pones plazo de funcionamiento. Muy bien. A ver, Para ¿cuál acompañarla sería? nosotros Sería, tenemos un plazo. me parece que bueno ponerle un plazo. ¿Qué plazo proponer? Yo no sé si 30 días va a ser suficiente. Bueno, decir Yo creo un que plazo. 60 días porque no es simple. Eso vamos a tratar. Bueno, muy bien, entonces, en concreto, dentro del punto 2 del orden del día, reuniones públicas del colegio, se ha introducido un texto sobre las reuniones públicas que incluye una referencia expresa a el carácter supletorio. Perdón. ¿Quieren Vamos dictar? así. A ver, el texto que le dictó, ¿qué texto toma usted? No, yo no lo leyó el doctor, pero no lo tomé, por eso Ahora, lo ¿por qué pedía no por toma? escrito ahora. Ahora sí se lo voy a Bueno, decir. para aquellos casos que no estuvieran expresamente legislados en la presente norma, Sí, pero el taquígrafo no soy doctora, si me lo quiere dar, con todo gusto, o si no... lo va a tener que tomar porque está muy... ¿Cómo no? Dígame. Para aquellos casos que no estuvieran expresamente legislados en la presente norma, y en todo lo que no se oponga a la normativa vigente, coma, en cuanto al funcionamiento de las sesiones, Sí. coma, será de aplicación supletoria el reglamento interno de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El reglamento Interno de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Coma. Sí. Hasta tanto una comisión ad hoc Sí. abocada a la redacción del reglamento interno, El texto ordenado. abocada a la redacción del texto ordenado del reglamento interno, el texto ordenado del reglamento interno definitivo haya sido aprobado. Por
puede poner que se debe pedir el plazo máximo 60 días. Y esa es, No sé esa si es la quiere propuesta. poner el plazo. ¿Usted quiere agregar eso, Parnacetti? 60 días me parece. 60 días. Sí, Está bien, vamos a esperar, porque son dos propuestas distintas. son dos cosas. Son dos cosas distintas. Yo diría lo siguiente. Con respecto a la propuesta integral, nosotros nos oponemos. Sí. Los tres dejamos constancia que nos oponemos. Ya con respecto al tema de la... Piensan así ustedes dos. Perdón, No, porque, perdón, usted capaz que dice directamente No, por el bloque. yo lo Quisiera quiero aclarar. escucharlo a Parnacetti y a El Folli. tema de la comisión me parece que tiene que ser una decisión del Colegio de Auditores al margen de cualquier proyecto de resolución. Si no puede estar en el texto de que estamos aprobando, sino que es una decisión sobre tabla de que creamos que en 60 días debemos tener un proyecto de reglamento integral. Y eso es lo que propongo. Lo demás ha estado limitado a los 9 artículos que yo he propuesto. Hay un artículo 10º, que es el noveno, que propone, que acaba de leer A mí me interesa... Castillo, que se refiere a la supletoriedad. Esto está claro, lo apoyan ustedes, nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, está muy claro que con respecto a la supletoriedad nosotros nos oponemos. La posibilidad de que una comisión en 60 días pueda concluir una labor de elaborar un proyecto, yo creo que en principio podría ser algo deseable. Yo lo que les pido es ahora que ustedes... Pero lo proponen, perdón, yo no entiendo la creación de la comisión. La proponen, entonces vamos a votarla. Estamos de acuerdo. Yo quería proponerles, muy bien, yo creo que vamos a... En el punto 3 del orden del día, el proyecto sobre la modificación del reglamento del Colegio de Auditores que ustedes han presentado, lo retiran como punto de orden del día. Pero perdón, lo primero que tiene que dar claro, presidente, es estamos en tratamiento de aprobando. Yo un les quiero preguntar lo siguiente. Aquí hay cuatro puntos de suma gravedad institucional. Uno es el proyecto sobre modificaciones del reglamento, a la cual ya hemos hecho alusión, diciendo de que encierra dificultades graves que ustedes han leído en la reunión anterior, que todo el mundo conoce y que ha sido ya objeto de un debate público a partir del momento en que ustedes lo habrían presentado. Ese proyecto tiene elementos muy graves que han suscitado, le diría, en gran parte, hasta debates probables o posibles debates dentro del Parlamento. Esto es lo que hace al reglamento. Han ustedes propuesto, y está en el orden del día, una modificación de las responsabilidades y acciones de la Oficina de Actuaciones Colegiadas. Está aprobado en el acta ordinaria de que esto sería tratado en el día de hoy. Hay también el traspaso del Departamento de Prensa y Comunicaciones de la Presidencia al ámbito del Colegio de Auditores Generales. Hay también modificaciones en el control del sector público no financiero. Y hay un memorándum referido a la síntesis de los informes de auditoría. Yo quiero preguntarles de una manera formal, clara. Ustedes retiran del orden del día estos puntos, y en ese caso podemos decir de que o los mantienen para una próxima reunión. Yo necesito que ustedes me digan a mí, y sobre todo porque estamos reuniones públicas. Si usted nos deja hablar, yo le voy a dar la palabra. Yo necesito que ustedes digan con toda claridad. Usted no tiene por qué de nada. Y segundo, yo le pido la palabra. Le voy a dar la palabra. Quiero concluir simplemente diciéndole. Quiero decirle, Lamberto, simplemente que entiendo que sobre el punto 3, 4 y 5 y 6 y 5 que está bajo el orden del día, nosotros tenemos que tomar una decisión. Yo ya le hice una moción. Y esa decisión simplemente tiene que aparecer reflejada en la acción. Yo ya hice una moción. Usted no lo deja. Ahora tiene la palabra. Lamberto, todo el tiempo que usted y cree que somos todos unos, como diría todo el Fontana tiempo que Rosa, usted quiera, Lamberto. No solamente burros, sino que además andamos como burros. No es así. Alguna propuesta concreta. Incluso para un problema de respeto a la audiencia. Acá acabamos de votar un acuerdo que significó un montón de horas de trabajo, poner artículos, sacar artículos, conciliar, poner puntos, comas, lo que significa un acuerdo. ¿Qué subsuma esto? Primero,
El problema de la publicidad, lo que se pudo acordar del reglamento, que era nuestro espíritu, llegar a un acuerdo, y significa que este tema está agotado. ¿Por qué? Porque el mismo colegio reconoce que hay que hacer un nuevo reglamento y se toma 60 días. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el reglamento desaparece del orden del día porque está en otra instancia. O sea, quedará esto como antecedentes, pero no está más completamente. Punto. Perfecto. Retira de tratamiento. Esto Se retira. muy importante. Seguro. Yo lo había propuesto yo al principio de... Lo propuse. El tema de la publicidad, creo que acabo de hablarlo también. El hecho de que exista reuniones públicas evita tener que tener voceros. Por lo tanto, lo retiramos ese artículo. Y el último tema, que está sobre la síntesis de prensa, en realidad es un tema que merece un debate en particular porque no sabemos qué tratamos. O sea, tenemos una síntesis, una síntesis de prensa que no sabemos si está en tratamiento, si es para conocimiento como el informe, por ejemplo, de deuda, si es para el conocimiento del departamento de prensa de realidad, no sabemos para qué está. O sea, este es un tema que yo voy a proponer que pase para la primera reunión ordinaria para que nos expliquen para qué está eso en el orden del día. O sea, porque realmente si lo que tenemos que aprobar son fotocopias en estilo de las cosas que hace el departamento de prensa, bueno, deberíamos saber para qué lo hacemos. O sea, no es una resolución, no es una disposición, no sabemos bien qué expresa eso. Y como nadie nos ha explicado, lo más prudente sería tratarlo en un punto de orden del día de la próxima sesión. Y creo que con esto deberíamos incluir el artículo que nos hemos propuesto y terminar la review por haber incluido todos los objetivos del orden del día. Entonces, voy a tratar de sintetizar lo que usted nos ha dicho con respecto a los puntos 3, 4 y 5. Es cierto que la síntesis solamente Claudio, muchas gracias. En estos momentos se está discutiendo en el plenario de la Auditoría General de la Nación un importante proyecto que plantea modificaciones al funcionamiento interno del organismo promovido por el oficialismo encabezado por Oscar Lamberto, con la oposición de la Unión Cívica Radical, que por carácter constitucional precisamente está al frente de la Auditoría General de la Nación. En estos momentos están debatiendo Lamberto y el presidente del organismo, Leandro Después. Más el proyecto sobre la responsabilidad de OAC y el proyecto sobre comunicaciones quedan retirados del orden del día y se analizará integralmente el tema del reglamento en el contexto del proyecto del reglamento, que después veremos cómo lo trataremos en otra reunión. Lo trataremos en un margen, pero a mí me interesa mucho que quede claro que se ha retirado del orden del día. No lo saco el tema 4.2. Le explico, porque según la resolución 206, de lo cual usted firmó, y el organigrama que está aprobado, la Secretaría Legal depende del Colegio de Auditores y el Departamento de Jefatura Prensa depende, es un raviolito que depende de la Secretaría Legal y Técnica. Y así, no sé, reglamentariamente la jefatura depende no de la presidencia, depende del colegio. Entonces, habría que cambiar lo que ya está, porque esto es así, al día de la fecha depende, porque acá dice que cambiamos porque depende de presidencia. No, pero nos dimos cuenta que no depende de presidencia, depende del Colegio de Auditores, porque la Secretaría Legal depende del Colegio de Auditores y usted puso a la jefatura de prensa dependiendo del secretario legal. Usted retira como del orden de los puntos vinculados 3, 4.1 y mantienen en discusión para en futuras reuniones el tema del traspaso del Departamento de Prensa y Comunicaciones. Pero perdón, es que lo que le quiero aclarar, que la norma que le estuvimos estudiando hasta el día de la fecha no depende de presidencia. Entonces retiramos el proyecto porque está mal presentado.
Yo le diría pero quiero aclararle a la gente que depende de la Secretaría Legal. Las normas básicas de la auditoría. Por ahí, no, pero como nosotros creíamos, el presidente decía que le querían sacar la prensa, esto fue una equivocación capaz en los medios. Legalmente, con las resoluciones que tiene el Colegio de Auditores, yo estoy hablando, presidente, con las resoluciones que tiene el colegio, nos damos cuenta que depende de legal y técnica, y de legal y técnica depende del colegio. Entonces no está bajo la órbita del presidente. Entonces capaz que el presidente va a tener que presentar un proyecto para decir que dependa de él. Es otra cosa. Entonces sí, retiramos el 4.2 porque la verdad nos equivocamos. Pero viendo bien las resoluciones, estamos viendo cómo está el organigrama. Y el organigrama está acá, presidente. Le digo, la resolución es 2/06. Está el organigrama, acá todos lo conocen. Y legal y técnica depende del Colegio de Auditores. Y la jefatura prensa y comunicación está por debajo de cosas. Entonces, aclarado esto, por eso retiramos el proyecto 4.2. Mire, no abramos, como se dice, caja de Pandora. No, perdón, esto que es caja de Pandora, esto es una resolución firmada. Lo que le quiero decir, por mire, usted, presidente. Lo que le quiero mire, decir Leandro después. Mire, lo que le quiero decir es lo siguiente, Fernández. La prensa es un departamento que ha dependido hasta ahora de la presidencia, por lo menos en lo que respecta, entonces va a tener que cambiar la resolución 206 en lo que respecta a los aspectos institucionales. Esto que le quede. Perdón, ¿quién firmó esto? Fernández, ¿Esto es su firma? Lo que le quiero ¿Esto es su decir, firma? Sí, es mi firma. Bueno, entonces le estoy diciendo que lo modifique, entonces estúdielo y modifíquelo. En la práctica, el proyecto de ustedes. Por eso retiramos esto. El proyecto de ustedes no tiene una dificultad. La dificultad central que tiene el proyecto que ustedes han presentado y que a mí me interesa que ustedes retiren de forma pública y oficial, muy claramente propone que el Colegio de Auditores, compuesto mayoritariamente por auditores nombrados por el oficialismo, sea el que designa al vocero de la institución. Vale decir que ya no es más el presidente que ejerce la... No, por eso es que lo... Me parece que es muy claro que le quede. Capaz que después de terminar la reunión usted se puede quedar con todas las cámaras para decir me parece que tiene que quedar muy claro que ustedes retiran el proyecto de decisión que nombraba a una persona que le daba al Colegio de Auditores, a la mayoría kirchnerista, la posibilidad de designar perdón, ya usted no lo llamo perdón, a mí no me va a insultar a mí ni por kirchnerista, yo soy peronista, ¿me entendió? Soy peronista. Un auditor de la nación. Pero ¿con quién se cree que está tratando? ¿Con quién se cree que está tratando? ¿Con quién se cree que está? ¿Usted se cree que me va a mí a insultar? Mire, no lo quiero insultar ni le quiero... Es un maleducado, perdóneme. Yo quiero saber, para que todos conozcan, que la propuesta que está en el orden del día, ustedes la retiran. Acá está, la retiramos porque la resolución dice esto. La retira, punto. Se retira. Señoras y perdóneme, le doy la palabra. Perdóname, para dar un poco de paz a esta situación. Creo que estamos dando por tierra todo lo logrado en este consenso que hemos logrado respecto del reglamento interno y que todos estos temas se han subsumido en ese consenso nacido de audiencia pública, de sesiones públicas. Entonces volver a retomar aquellos puntos que en algún momento nos dividieron y que hoy logramos consensuar, me parece que es dar un paso para atrás, doctor. Así que yo considero que se tiene que terminar el tema. Yo le agradezco. Porque hemos hecho el gran logro de que las audiencias sean públicas. Y eso, ese principio fundamental, o ese derecho fundamental que hoy es tangible, hace que no se necesite más ningún tipo de aclaración. No se puede. Vilma, le agradezco mucho. Yo creo que su síntesis la hago propia. Entiendo que se ha hecho un esfuerzo muy grande para lograr un mecanismo de regulación de las reuniones públicas del Colegio de Auditores. Y que este ha sido un esfuerzo muy grande. No lo pudimos culminar con un esfuerzo completo en lo que hace al carácter supletorio de las normas. Nosotros entendíamos que era preferible discutir esto en el contexto
tranquilo de una comisión y no sobre tablas. Es que la comisión la vamos a aceptar. Entonces, y la comisión va a lo cierto es que, de todos modos, por mayoría se ha decidido eso, primero. Pero ha habido un esfuerzo válido que nos permite. En segundo lugar, los puntos 3, los puntos 4.1, 4.2, por los argumentos que han expuesto los auditores, se retiran del orden del día. Yo he explicado que el punto 4.3 lo retiro para que sea tratado en una reunión ordinaria en el futuro. Y el punto 5 se retira de tratamiento porque carece de sentido hablar de una situación. Yo creo que este es un muy buen resumen de lo que ha podido consistir la reunión de hoy. Espero que hayamos podido expresarnos todos. Espero que también en el contexto de estas discusiones no hayamos reflejado ninguna intemperancia de parte de nosotros. Hemos hecho un esfuerzo muy grande por darle organicidad a ese derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos argentinos de participar de la reunión, y yo creo que también hemos retirado del orden del día o del tratamiento temas que habían suscitado una inquietud pública. De ambas partes. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La próxima reunión ordinaria es el día 4. Es una farsa esto, no aplaudan, esto es una farsa. Justamente esto es la farsa de tratar de meter gato por liebre. No es necesario la aplicación supletoria. Más aún, Lamberto sabe perfectamente que con ese reglamento tuvo que ir así a la justicia para poder acudir a las sesiones de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Es más, con ese reglamento, y acá somos todos diputados de la Nación, sabemos que el presidente no habla en las sesiones. ¿Qué quieren hacer acá? ¿No quieren dejarlo hablar al presidente en las sesiones? ¿Cómo no hablar en las sesiones? Habla todo. ¿No sabés qué quiere decir el reglamento público después de haber sido diputado tantos años? Habló todo el tiempo. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice el reglamento de la Cámara de Diputados? ¿O me vas a decir que no sabes qué quiere decir? Sí, claro que sé que es el reglamento, lo conozco. Sí, lo conoces tanto también como yo. Y no tiene ningún sentido ponerlo acá. Así que si lo están poniendo acá es para recortar las funciones del presidente de la auditoría. No estamos recortando ninguna función.